la materia está compuesta de átomos y moléculas. ¿Qué se puede aprender de ella al querer observar dicha materia en estado sólido, líquido y gaseoso? ¿Cómo explicaría estas observaciones la teoría cinético-molecular y el movimiento browniano? En este video se explicaría cómo ciertos experimentos pueden mostrarnos la utilidad de la teoría cinético-molecular para entender el comportamiento y las propiedades de la materia. Se sabe que las sustancias pueden estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. La teoría cinético-molecular de la materia permite explicar el comportamiento de esta en cada uno de los tres estados, y se tienen las siguientes consideraciones. La primera: la materia está conformada por entes muy pequeños llamados partículas, átomos y moléculas. La segunda: las partículas están en continuo movimiento, chocando entre sí de manera elástica. La tercera: en una colisión, la energía cinética de una partícula se transfiere a otra sin pérdidas de la energía global. La cuarta: estas partículas están en continuo movimiento aleatorio. En los sólidos y líquidos, los movimientos están limitados por las fuerzas cohesivas. En el estado sólido, las partículas están muy próximas y fuertemente unidas entre sí, por lo que se mantienen fijas sus posiciones manteniendo las distancias que hay entre ellas. Es por ello que adoptan estructuras tridimensionales de volumen definido. En estado líquido, las distancias entre las partículas son ligeramente mayores que en los sólidos, pero su movimiento y sus interacciones impiden que este espacio se reduzca, por lo que son prácticamente incompresibles. Sin embargo, aunque las interacciones son lo suficientemente grandes como para evitar su dispersión, la movilidad que poseen las partículas permiten que se desplacen unas respecto a otras, otorgándoles la capacidad de fluir y de amoldarse al recipiente que las contiene. Y finalmente, en los gases, las partículas están separadas a grandes distancias en comparación con su tamaño, y en consecuencia, las interacciones entre ellas se consideran nulas. Se va a realizar diferentes entrevistas a varias personas preguntándoles qué significa para ellos el movimiento browniano, como se verá a continuación. Para ti, ¿qué es movimiento browniano? ¿Browniano? Browniano. Browniano. Creo que es el movimiento de las partículas de un fluido. Y ya, movimiento aleatorio. Y ya, no recuerdo más. Bueno, para ti, ¿qué es el movimiento browniano? El movimiento browniano fue descrito por primera vez por Robert Brown cuando se dio cuenta que las moléculas de polen, o las partículas de polen más bien, no caían de forma lineal en un medio acuoso, sino caían en forma zigzagueada. Luego fue teorizado por Albert Einstein, y él lo describió como un movimiento aleatorio de las moléculas que se debía a pequeñas partículas que están en ese medio acuoso que chocaban con la partícula de polen. Entonces él describió que el movimiento browniano se debía a esos choques entre partículas y que había unos desplazamientos, unos recorridos promedio que era la distancia entre choque y choque, y también lo describió con la difusividad. Entonces básicamente el movimiento browniano es ese movimiento aleatorio de pequeñas partículas en un medio acuoso, describiendo que el medio no es un continuo, sino está constituido de pequeñas partículas que dispersan, por ejemplo, el polen. Para ti, ¿qué es movimiento browniano? Bueno, pues para poderte explicar qué es el movimiento browniano, pues tocaría ver cómo se fue descubierto. Eh, el nombre browniano viene del científico que lo descubrió, que fue un botánico llamado Robert Brown, y él estaba observando semillas de polen y suspendidas en agua, bueno, en un líquido. Al observarlas en el microscopio, él vio que pues se movían, ¿no? O sea, se movían de forma errática, y él pensó que era algo que pues tenía vida. Pues al hacerle con limadura de hierro, él se dio cuenta que se comportaba de la misma forma, entonces pues no podía ser vida, y el problema quedó abierto hasta que Albert Einstein en el siglo XIX, digo en el siglo XX, pudo pues dar como una explicación del fenómeno. Entonces, bueno, el fenómeno en sí es ese movimiento extraño que tienen las partículas cuando las suspendo en un líquido o en una sustancia, puede ser gas, líquido, ¿sí? Y pues Einstein da una explicación teniendo en cuenta la teoría atómica. Él dice, pues él tiene en cuenta que
la materia se puede ver como una acumulación de átomos. Entonces, lo que él propone es que lo que pasa con la partícula es lo mismo que pasa cuando tú estás como, bueno, estás en un concierto de rock y te botan una pelota, bueno, botan una pelota de playa. Entonces, si tú solamente te fijas en la pelota de playa, pues ves que la pelota se va a mover por todo el estadio y pues de esa forma, ¿no? De esa misma forma. En este caso, el fluido donde se mueve son las personas que empujan la pelota y pues en el caso pasa lo mismo, ¿no? Tú tienes partículas que golpean las cosas que están suspendidas ahí y por eso se mueven de esa forma, ¿no? Pues esa es como más o menos la explicación de por qué se mueven las partículas en la sustancia y tiene mucho que ver con física estadística y con la comprobación de hecho de la teoría atómica. De hecho es una de las primeras comprobaciones reales que existen de la teoría, de que existen los átomos y ya, no sé, ¿qué más decir? Para poder entender mejor lo que las anteriores personas dijeron en este video, se realizará la experimentación y asimismo se dará la explicación de los fenómenos observados para poder entender el movimiento browniano. Al introducir cómo se puede observar hielo seco en este video, este libera un compuesto volátil, como lo podemos observar en este recipiente. Se puede observar el proceso difusivo del vapor que se da en el aire. Aquí es necesario hacernos esta pregunta: ¿cómo es posible que una sustancia pueda pasar a través de otra? La teoría cinético-molecular se basa en que toda materia está constituida de pequeñas partículas en constante movimiento llamadas moléculas. En un gas, como se sabe, las partículas entre ellas se encuentran muy separadas y se pueden mover con considerable libertad. Al introducir el compuesto volátil en el recipiente, las moléculas de aire presentes en este obstaculizan las moléculas del compuesto volátil, haciendo que la difusión sea lenta. Otro experimento a llevar a cabo para seguir corroborando esta teoría es el siguiente. Se pone en una habitación oscura, fijando un rayo de luz, y como se puede ver, si no hay corrientes de aire, se ven los pequeños gránulos de polvo iluminados por este rayo de luz moviéndose aleatoriamente. Otra forma de hacerlo es intentando reproducir en cierta forma el experimento de Brown en el microscopio, en el cual se ponen moléculas de polen en agua. En 1827, el movimiento aleatorio de las partículas en grano de polen fueron observados por Robert Brown. El segundo artículo de Einstein en 1905 sobre el movimiento de partículas pequeñas suspendidas en un líquido estacionario predecía este fenómeno. Esta predicción se fundamenta matemáticamente en un modelo estadístico que Einstein había desarrollado para analizar el movimiento de las moléculas suspendidas en un líquido, en el que mostró la solución como una forma indirecta de confirmar la existencia de átomos y moléculas. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos dar un concepto de qué es movimiento browniano. Este movimiento de manera aleatoria que se puede observar en algunas partículas microscópicas que se hallan en un medio fluido. Este movimiento se debe a los choques que se producen en las moléculas de dicho fluido y las de otras partículas que pueden estar presentes en él. Tanto la difusión como la ósmosis se debe al movimiento browniano. Como conclusión de este video, se puede decir que tener claro en qué consiste la teoría cinético-molecular ayuda a entender las debidas interacciones que tienen las moléculas, y asimismo es la base que explica el movimiento aleatorio de las partículas y por ende el comportamiento de la materia.